Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a una emisión de su programa Barra Matutina, Diálogo con Justicia Innovativa, que el Poder Judicial del Estado trae para todos ustedes los días martes y jueves a las punto de las 9 de la mañana. En el marco del quinto Congreso Internacional de Derechos Humanos, en el apartado de víctimas, tenemos el honor de estar con una de las personalidades y ponentes que va a estar en este congreso a lo largo de toda la semana. Él es el doctor César Augusto Giner Alegría. Doctor, qué placer y gusto tenerlo aquí. Igualmente, muchas gracias. ¿Cómo lo ha recibido Guadalajara? Guadalajara, como siempre, muy bien. Bien. Muy amables. Bueno, comentarles que el doctor, además de ser doctor en Derecho, es también psicólogo y criminólogo. Entonces, él tiene un abanico muy amplio de conocimientos para hablarnos el día de hoy. Como la temática del Congreso es referente a las víctimas, él es experto en muchos apartados. Tiene muchísimas publicaciones de libros, muchísimos textos, ensayos, etc. Un académico de verdad. Y desde este punto, él ha analizado diferentes situaciones, respectivamente y precisamente el discurso de odio, maestro. En el tema del discurso de odio, a veces nosotros tenemos la noción como es simplemente desear que alguien se muera o el tener ese desprecio por una persona y no pensemos que llega a ser lesivo o algo letal o algo que realmente llegue a dañar a una persona, si simplemente se queda en palabras, no lo estoy golpeando. ¿Es esto de verdad? ¿Y qué es lo que lo crea o genera? El discurso de odio es intolerancia, es discriminación y sobre todo atenta a un derecho fundamental que es la dignidad humana. Atenta contra el orden social, atenta contra la paz, contra la igualdad. Entonces, desde las instituciones, desde la justicia, tenemos que luchar contra esas conductas incívicas, antisociales, disruptivas. Yo pienso que antes era muy común en las escuelas, en los pasillos, el poder hacer mofa o hacer burla de alguna persona por su físico, por su atractivo, y lo veíamos como algo normal. Aquí en México se conoce como la carrilla, como algo burlesco. En estos tiempos yo he visto que ha cambiado como ese panorama. Sí, porque antes eran las situaciones de acoso, por ejemplo, el acoso escolar, lo que era el bullying. Son conductas de hostigamiento que iban siempre a la persona que era diferente. Pero la sociedad ha ido avanzando y cuando la sociedad avanza, también avanza el derecho. Entonces son conductas que no tenemos que tolerar porque provocan situaciones de victimización, donde víctimas de acoso escolar se suicidan continuamente, generan problemas sociales, problemas psicológicos, problemas mentales. Por eso el acoso escolar, por ejemplo, lo que has dicho, no solo es un problema jurídico, sino también hay que verlo desde el prisma de la salud mental. Tiene mucho que ver la salud mental ahí también. Un tema que hace 30 años no le damos la importancia que le dábamos ahora. Cuando hablábamos de salud o cuando se hablaba de derechos humanos y se tenía la salud, pensábamos que físicamente el que no me doliera nada y ya, pero la salud mental juega un papel muy importante. ¿Qué repercusiones tiene el discurso de odio? Sí, claro. La Organización Mundial de la Salud es muy clara. Dice que la salud no es la ausencia de enfermedad, sino un bienestar físico, psíquico y social. Estas conductas de odio vemos agresiones o muertes por delito de odio. Vemos la afectación, la victimización que produce a nivel psicológico con repercusiones psicológicas como estrés postraumático, ansiedad, depresión, etcétera. Y a nivel social lo que vemos es estas conductas de discriminación que provocan en las víctimas aislamiento. Lo que se busca es hostigar, aislar a la víctima. Doctor, yo sé que es un tema muy extenso, pero
¿Qué es lo que hace que se cree el discurso de odio o qué es lo que se hace para que las personas lo tomen como normal o el que se me sea normal el ofender a mi prójimo, a la otra persona? Yo estoy convencido que no tenemos que normalizar lo que no es normal. Okay. El delito de odio es una conducta antisocial y lo tenemos que ver como tal. Es un delito, una conducta que está tipificada en el Código Penal, por ejemplo, es español. Todo esto se produce por un proceso bien de socialización a lo largo del desarrollo de las personas humanas, cómo nos vamos socializando y vamos generando esas conductas intolerantes, discriminatorias. Y por otro, también no hay que olvidarlo, y ahí nos tenemos que ir a la psicología, a la psicología observacional, cuando aprendemos por observación. Y entonces imitamos esa conducta. Esto es un estudio que estoy haciendo ahora, lo que nos lleva a una sociopatía, me gusta llamarlo sociopatía social o ambiental, donde vamos generando esas conductas antisociales desde pequeños, lo vamos viendo y vamos generando en mi repertorio conductual y cognitivo esas conductas, esos delitos de odio. ¿Podría ser como en la actualidad que se pregona una narcocultura o que hay una cultura de que se normaliza que el crimen organizado esté? Sí, claro, toda esta sociopatía social ha partido de estudios de la cultura del narcotráfico, donde sobre todo clases muy bajas, clases que lo han visto, empiezan a imitar y a normalizar esos comportamientos como suyos y como si fuera dentro del proceso de socialización que tenemos. La socialización lo que hace es que nos adaptemos a las normas sociales de nuestra cultura. De ahí se mezcla el derecho y la psicología. El derecho es una ciencia del deber ser, nos dice qué es lo que tenemos que hacer para vivir en sociedad. La psicología es una ciencia del ser, donde nos dice, esta es nuestra conducta, pero explicamos nuestra conducta. En estos delitos de odio sí que hay un proceso de sociopatía ambiental, porque desde pequeño lo estoy observando en mi entorno, en mi comunidad, en mi familia, en mi grupo de iguales. Por eso, para erradicar o minimizar los delitos de odio es fundamental trabajar desde las edades más tempranas. Desde niños Sí. se tiene que velar por la educación Sí. para evitar estas conductas. Sí, porque dése cuenta, uno de los artículos que he hecho es, por ejemplo, en el mundo del deporte, que es disciplina, que es normación, que es lo que se dice para que los jóvenes no estén en las drogas, tengan una vida más sana, haz deporte, y estamos viendo delitos de odio continuamente. Sí, y hasta en actividades deportivas donde podemos verlo como una simple morfa, llega también a haber un discurso de odio. Esto me remonta, vamos a España, doctor, me remonta en un partido con el futbolista Vinicius Junior, que la afición empezó a denotarlo y hacerlo a comparación con un apodo como si fuera un mono, un simio, y estaba la afición mono, mono, por su color de piel. Y creo que la FIFA después tuvo repercusiones con este tema, pero ¿de dónde viene o por qué se normaliza precisamente en ciudades europeas este tema de la discriminación racial? A ver, Europa, como garante de los derechos humanos, no puede permitir esas conductas. Ahí se produce una contaminación ambiental, Contaminación. donde empieza y al final tú te lo crees. Cuando tú te crees un comportamiento y un pensamiento, al final lo metes en tu repertorio. Y empieza ahí el delito de odio. El delito de odio es intolerancia. Y tenemos que ser más flexibles, no podemos tener un pensamiento dicotómico. No tenemos que aceptar las diferencias. Tenemos que aprender a que las personas sean capaces de tolerar a los demás. Y no ver las formas de actuar, lo diferente, como un enemigo, sino que vivimos en un mundo globalizado y eso es lo que enriquece al ser humano. Claro, la pluriculturalidad. Y psicológicamente, doctor, siento que esto llega a ser algo complicado porque tengo entendido que cuando se ataca nuestra opinión, está atacando un área directamente de nuestra identidad. Entonces sentimos que estamos siendo atacados. Cuando atacan a alguno de nuestros gustos,
nos ponemos herméticos y Sí. generamos una conducta. Sí, por ejemplo, con este jugador, muchas cosas lo que estamos viendo es que no tenemos una capacidad de frustración. No. Por ejemplo, va perdiendo mi equipo y me frustro. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo un locus de control externo. No soy capaz de decir, esta persona ha jugado mejor o nosotros no lo hemos sabido hacer bien, somos inferiores, sino locus de control externo le echo la culpa a los demás. ¿Y cómo le echo? Si no le puedo echar la culpa a los demás, cuando empieza el discurso de odio, que es cuando lo insulto, porque es una manera para que me rebaje la ansiedad. La violencia siempre surge por imitación, yo lo he aprendido, si no. También tengo, en estas personas hay unos rasgos de personalidad como es la impulsividad, son personas más impulsivas que no se saben autocontrolar, y la agresividad. Y siempre hay una situación de esto, de que te lo provoque, y aquí es perder el partido, el verme distinto, el querer sentirme superior, pero fíjense luego que estas personas luego suelen tener la autoestima más baja, ¿eh? Oh, suelen tener una autoestima más baja. Y doctor, ¿podría ser que esto no es culpa de ellos? Si sea un factor ambiental, un factor social, que al final, porque tienen una baja capacidad de decisión, se adhieren a un comportamiento espejo, o es algo que es una decisión interna y que no deberíamos hacer conductas que están mal ante la sociedad. En nuestra sociedad, lo bueno que tiene el derecho es que sabemos lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y además tenemos una conciencia emocional unido a un proceso de control social formal e informal a lo largo de nuestro desarrollo, donde tenemos un desarrollo también moral, donde sabemos lo que está bien, lo que no está bien, donde sabemos y tenemos interiorizado lo que son los derechos fundamentales, donde está el respeto a los demás, y donde a lo largo de nuestro proceso también vamos desarrollando las habilidades sociales, donde está la empatía, ponerse en el lugar del otro. Y muchas veces estas personas son más impulsivas, pero es parar y es decir, empatía supone, ¿te gustaría que lo hicieran? Obviamente no. Estas personas lo que necesitan es autocontrolarse, ser menos impulsivos y trabajar. Y tratar al victimario, porque hay que ver lo que son victimarios. Claro, también analizarlo desde una manera científica y no pensar que mi conducta no es completamente mi responsabilidad, sino yo soy partidario de que al final nosotros tenemos la última palabra para decidir y discernir lo que está bien y lo que está mal. Sí, claro. Yo estoy convencido que en el siglo XXI la justicia tiene que dar un paso más adelante. Y no hemos ido avanzando muchísimo. Ahora nos falta hablar de un término que es una justicia pedagógica. Justicia. La justicia pedagógica consiste en que es verdad que tenemos que darle todas las garantías a la persona investigada, a la persona imputada, pero al victimario, todas las garantías. Y trabajar siempre, una vez que haya sido sentenciado en sentencia firme, para que se reeduque el proceso de resocialización. Pero en esta justicia pedagógica nunca tenemos que olvidar a la víctima. La víctima también tiene que ser garante de derechos. Y si nos vamos a la mayoría de las constituciones del mundo, muy poquitas hablan de víctimas. Si nos vamos al Código Penal, no hablamos de víctimas. Entonces, es hora en esta justicia pedagógica que también trabajemos con ese binomio, esa pareja penal, víctima y delincuente, y trabajar con los dos. Y entonces, por eso tenemos que acercar más la justicia a la víctima, que eso hace que luego surja la victimización oculta y por vergüenza, por estigmatización, ni siquiera llegue a denunciar. Entonces la victimización oculta habla de esta cifra negra, la cifra oscura que no se reporta ante las instituciones, que no se denuncia. Sí, claro. Fíjense que hay un estudio que se hizo con universitarias de Estados Unidos que habían sido víctimas de agresiones sexuales por conocidos, y solo 1 de cada 10 denunciaba. Y estamos hablando de universitarias. Y esto se debe a...
Sobre todo a lo que le he dicho, vergüenza, estigmatización, que no me crean. Muchas veces estos delitos no hay testigos. Y entonces está la credibilidad, el miedo a tener una victimización secundaria o terciaria. Y el miedo lo que hace es paralizar. Y luego llega a repercutir a los familiares, lo que es conocido como las víctimas indirectas. Sí. Y al final genera un círculo vicioso que es menester el romperse. Y para esto, ¿qué se propone desde la academia? ¿O qué opinión tiene usted que se debería utilizar? ¿Qué estrategias deberían tomarse a cabo para disminuir o para nulificar este? Yo estoy hablando de ese proceso, de esa justicia pedagógica, donde tenemos no que prevenir y anticipar, sino que tenemos que dar ese paso atrás, y para poder prevenir hay que predecir. Predecir es conocer los factores y las causas que originan, por ejemplo, estos delitos de odio. Son los factores exógenos y endógenos. Si somos capaces de identificarlos, en toda esta muestra que hemos estado haciendo, por ejemplo, sabemos que a nivel psicológico existen rasgos de personalidad, la impulsividad o la agresividad. Por lo tanto, trabajemos desde la edad muy temprana en técnicas de autocontrol, conductas no violentas. Trabajemos la empatía, trabajemos a nivel cognitivo las distorsiones cognitivas, los errores en el proceso de la información que tienen estas personas cuando están teniendo delitos de odio. No me quedó tan claro eso. ¿A qué se refiere los errores cognitivos? Son errores en el procesamiento de la información que tenemos, donde yo, por ejemplo, una distorsión cognitiva es todo es blanco o todo es negro. No, esos son pensamientos dicotómicos. No existe el blanco o el negro, existe toda una gama de grises. Entonces, lo que pasó en el fútbol es, si pierdo, esta persona es un mono, porque es negro e inferior a mí. Son pensamientos, no. Todas las personas somos iguales, todas. Y es algo que debemos ir trabajando y tenemos que ir progresando no únicamente desde lo interior, sino que también las instituciones. Claro, ahí desde las edades tempranas tenemos que trabajar desde muy temprano la inteligencia emocional. ¿Cómo qué edad sería? 4 o 5 años ya, desde cuando el niño entre, tenemos que trabajar ya inteligencia emocional. Y tenemos que luego ya 11, 12 años, 13 años, cuando ya se está desarrollando el pensamiento abstracto, ya tenemos que hablarles de nuestras constituciones, de nuestros valores. El derecho no lo tienen que estudiar solo los juristas, lo tiene que estudiar la población, para que interiorice esas normas. Claro, es el principio de una constitución, que tiene que haber un prólogo introductorio que diga hacia dónde va el país, hacia dónde va la nación, y dónde son ese objetivo que debe de seguir. Y sí es cierto lo que dice, no únicamente se depara a los estudiosos del derecho, sino también que todos los ciudadanos deberemos tener esa responsabilidad. Claro, y sobre todo México, en mi tesis doctoral, que era de derechos humanos, yo lo puse, vosotros fuisteis un ejemplo, abristeis el paso a toda la sociedad México, con la Constitución de 1917, la primera constitución que plasma a nivel positivo los derechos humanos. Una constitución muy revolucionaria a su tiempo. Pero que todavía no prevenía cosas como el discurso de odio o esos derechos emergentes que todavía no están garantizados. Entonces, número 1, dice que los factores a prevenir antes de la prevención es esta justicia pedagógica, que se tiene que dar una enseñanza de una conducta emocional, una inteligencia emocional desde edades tempranas. Pero lamentablemente hay lugares o en el seno materno o en el hogar no se da esa educación, porque yo he notado que esa violencia viene como heredada, que si abuelo le pega a papá le pega a los hijos y luego los hijos le pegan a sus hijos. Pero fíjese, en este estudio que estoy haciendo de la justicia pedagógica, lo unimos, igual que lo unimos a lo psicológico, lo unimos también a lo criminológico. La criminología lo que busca es prevenir el delito. Entonces, hablamos de una prevención primaria y por eso lo hacemos en las primeras etapas, para que vayamos interiorizando un proceso de socialización mejor. Luego nos vamos a una prevención secundaria. La prevención secundaria, que es identificar los grupos de riesgo. Entonces sabemos que zonas más marginales hay más riesgo de sufrir delitos de odio. Lo tenemos que hacer
trabajar en ello. O en esto que he visto yo en los campos de fútbol. ¿Cómo trabajamos ahí? Ahí es donde nos tenemos que unir. Nos tenemos que unir familias, comunidad y colegio. Lo que no podemos trabajar es en esta triada fundamental. Es la educación, que la familia eduque por un lado, que la comunidad a través de asociaciones, justicias, eduquen por otro lado y que los colegios eduquen por otro lado. Eso falla. Lo que tenemos que es unirnos y trabajar a la par en ese proceso del niño que vaya interiorizando las normas sociales. Tiene que ser una triada. En aras a una buena convivencia, claro, si no falla. Y luego, la prevención terciaria es al delincuente, a la persona que ha cometido el delito de odio. Y entonces, toda pena que le pongamos tiene que estar orientada a la reeducación y reinserción social de la persona. ¿Y cómo lo hacemos? A través de programas de tratamiento específicos para las personas que tienen delitos de odio. En España, igual que hay programas de tratamiento a agresores sexuales, a agresores de violencia de género, tenemos que trabajar ahora con estos programas con personas que tengan delitos de odio. Y luego, trabajándolo esto a nivel global y a nivel individual, haciendo un diagnóstico de personalidad criminal. ¿Qué significa esto? Si ya le he dicho que hay una parte que se produce una sociopatía ambiental y social, desde pequeño, contaminando con esa conducta de intolerancia. Estas personas pueden tener esos rasgos sociopáticos o psicopáticos. Por lo tanto, en el tratamiento lo tenemos que hacer individualizado porque tenemos que trabajar eso. Son muchísimos factores a tomar en cuenta para poder hacer ese cambio. Y afortunadamente los tenemos bien enlistados y conociendo. ¿Por qué todavía no se han hecho? ¿Cuáles son las dificultades para que no se ha dado esa realización? Porque ya le he comentado que el derecho y la sociedad va avanzando. Hemos visto injusticias a lo largo de toda nuestra historia. En España fue en el 2004 cuando ya se penaliza la violencia de género. En el 2004, ahora hace 20 años. En 1997, a una mujer que salió en televisión víctima de violencia de género, la mataron. Y eso hizo a España concienciarse. Pero tardó 7 años en concienciarse. Y la sociedad en que vaya interiorizando. Hoy en España la sociedad está muy vinculada en la violencia de género. Hay una sensibilización muy especial. Eso ha hecho que en 20 años, fíjate, fue en 97, 7 años tardó, 20 años, donde a nivel primario se ha trabajado de forma transversal en los colegios violencia de género, a nivel comunitario, a nivel de justicia con juzgados especiales de especialización violencia de género, donde se trabaja con los hijos, porque luego por imitación pueden ser ellos también agresores de violencia de género, y donde luego a la persona que ha sido agresor de violencia de género hay programas en prisión, programas específicos de violencia de género, pero también la primera agresión como sustitución a la pena de prisión, que hagan programas de agresión sexual. Ahora, hace unos años, en España, Secretaría de Estado de Seguridad puso en marcha la Oficina de Delitos de Odio, y era ahora donde se está trabajando. Han empezado a trabajar en universidades para formar. Estamos en ese periodo de formación, pero la sociedad también necesitamos un tiempo, no se puede hacer todo de hoy para mañana. Claro, claro. Toma décadas, si no siglos, hacer esos cambios sociales tan importantes. Estábamos hablando antes de cámaras referente a la Constitución mexicana y no fue algo de manera sencilla, y pese a que en el papel los legisladores plasmaron las cosas muy bonito, todavía no hemos alcanzado esos derechos y esas garantías, y es por eso que seguimos trabajando para poder alcanzarlas. Dicen que el camino a la utopía o se define por no alcanzar la utopía, porque es imposible, pero si no, lo que avanzas y qué tan cerca llegas a la misma. Doctor, yo quisiera seguir platicando. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero esto es un cachito de lo que usted va a poder
ver y presenciar en el quinto Congreso Internacional de Derechos Humanos, que justamente inicia esta semana con actividades de precongreso, pero va a tomar su punto de inflexión los días 18 y 19 en el Supremo Tribunal de Justicia, en el Salón de Plenos, a los cuales están todos invitados, donde no únicamente el doctor César, sino muchísimos otros ponentes internacionales van a estar hablando sobre temas relativos a las víctimas y su defensa en materia de derechos humanos. Doctor, no me dejan más que agradecerle por su tiempo, por compartirnos de su conocimiento, y no sé si tenga redes sociales, algo por el estilo que gustaría compartir. Sí, las redes sociales, tanto en Instagram, Facebook, Twitter, César Ginera Alegría. En este momento están apareciendo en pantalla las redes sociales, al igual como las de la Escuela Judicial, reiterándole las gracias por visualizarnos y que no se pierdan los programas que están en Facebook, YouTube y Spotify. Y a nombre del magistrado presidente, el doctor Daniel Espinosa Licón, agradecemos su tiempo, doctor César. Muchas gracias. Y a ustedes que tengan una excelente mañana.